Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz y escucha, bajo tu propia responsabilidad. La transmisión comienza ahora. Dicen que en México hay caminos donde el tiempo deja de existir, carreteras donde el reloj se detiene, donde la niebla aparece de la nada y donde los más viejos hacen la señal de la cruz antes de pasar, porque saben que esos caminos tienen dueño y su dueño cabalga de negro. Las personas que aseguran haberlo visto describen exactamente lo mismo: un traje de charro impecable, botas negras que parecen recién lustradas, espuelas de plata, guantes oscuros y un sombrero tan grande que jamás permite ver completamente su rostro. Pero todos coinciden en un detalle: sus ojos. Dicen que no parecen humanos, brillan como brasas encendidas en medio de la oscuridad. Esteban había escuchado esas historias desde niño. Su abuelo siempre repetía la misma advertencia: si alguna vez un jinete vestido de negro te saluda por tu nombre, no respondas. Nunca entendió por qué, hasta aquella madrugada. Era la 1:33 de la mañana. La carretera estaba completamente vacía. De repente, la radio del camión comenzó a llenarse de estática. Las luces parpadearon, el motor perdió fuerza y la temperatura descendió de golpe, tanto que el parabrisas comenzó a cubrirse de escarcha. En pleno verano. Entonces lo vio. No estaba caminando, no estaba esperando. Estaba montado sobre un caballo negro gigantesco, completamente inmóvil, en medio de la carretera, como si llevara horas esperándolo. Esteban frenó con violencia. Cuando levantó nuevamente la vista, el jinete ya no estaba a 50 metros. Ahora estaba al lado de la puerta del conductor. No lo había visto acercarse. Simplemente estaba allí. Golpeó suavemente el vidrio, una sola vez. Sonrió y dijo: «Buenas noches, Esteban. Hace muchos años que quería conocerte». El camionero sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. Jamás había dicho su nombre, ni llevaba identificación visible. Aún así, aquel desconocido sabía perfectamente quién era. El hombre abrió la puerta del camión. Sin pedir permiso, subió lentamente. Pero lo más extraño ocurrió afuera. El caballo no se quedó esperando. Comenzó a caminar junto al camión, como si pudiera seguir el vehículo sin esfuerzo, aunque éste avanzara a 100 kilómetros por hora. Durante varios minutos, el charro habló de cosas imposibles. Recordó el nombre del abuelo de Esteban. Describió la casa donde había crecido. Repitió conversaciones que solo él había escuchado cuando era niño. Incluso mencionó el secreto que jamás le contó a nadie. Aquella noche, cuando tenía 11 años, y creyó haber provocado accidentalmente la muerte de un amigo. Esteban quedó paralizado. Nadie conocía esa historia. Nadie. El charro sonrió. Sacó una pequeña bolsa de cuero y la volcó sobre el tablero. No cayeron monedas, cayeron decenas de pequeños lingotes de oro. El interior del camión se iluminó con un brillo dorado. Todo esto puede ser tuyo: casas, dinero, salud, poder. Solo necesito una cosa a cambio. ¿Qué cosa?, preguntó Esteban casi sin voz. El charro levantó lentamente la mirada y respondió: tu última noche. En ese mismo instante, todos los espejos del camión comenzaron a mostrar algo diferente. En el espejo izquierdo, el camino estaba completamente vacío. En el derecho, el caballo galopaba envuelto en llamas, y en el retrovisor, el asiento del acompañante estaba vacío, como si el charro nunca hubiera estado allí. Esteban giró lentamente la cabeza. El asiento seguía ocupado, pero ahora, el rostro del charro ya no tenía piel, solo una calavera ennegrecida, con 2 ojos de fuego y una sonrisa imposible. Entonces dijo una frase que Esteban jamás olvidaría: «No vine a llevarte esta noche. Vine a avisarte que ya aceptaste mi trato hace muchos años».
En ese momento, el caballo lanzó un relincho tan fuerte que rompió el parabrisas del camión y la carretera desapareció por completo. Cuando el parabrisas estalló, Esteban cerró los ojos por un instante y cuando volvió a abrirlos, la carretera había desaparecido. Ya no había asfalto, ni postes de luz, ni señales, solo un camino de tierra rodeado por árboles secos y una niebla tan espesa que apenas podía ver unos metros hacia adelante. El motor del camión se apagó por completo. Las llaves seguían puestas, pero el tablero estaba muerto. Era como si el vehículo hubiera dejado de existir. Entonces, escuchó cascos, lentos, pesados. Cada golpe contra la tierra sonaba más cerca. Toc, 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 hasta detenerse junto a la puerta. El charro negro bajó de su caballo. Sus botas no hacían ruido al tocar el suelo. Caminó alrededor del camión, sin prisa, como un cazador que sabe que su presa ya no puede escapar. Se detuvo frente a la ventana del conductor, sonrió y levantó lentamente una vieja moneda de oro. Era idéntica a una que el abuelo de Esteban guardaba cuando él era niño. La misma que había desaparecido misteriosamente 40 años atrás. ¿La reconoces?, preguntó el charro. Esteban sintió que le faltaba el aire. Aquella moneda había sido enterrada junto a su abuelo. Era imposible que estuviera allí. El charro habló con una voz tan profunda que parecía venir de todas partes. Tu abuelo también creyó que podía rechazarme, pero todos hacen un trato, algunos con palabras, otros con sus actos. La puerta del camión se abrió sola. Esteban intentó cerrarla. No pudo. Una fuerza invisible lo obligó a bajar. Sus pies tocaron la tierra y sintió un frío insoportable, como si toda la vida hubiera abandonado aquel lugar. El charro levantó la mano. La niebla comenzó a disiparse. Y entonces, Esteban vio algo que jamás podría olvidar. Decenas de personas permanecían inmóviles a ambos lados del camino, vestidas con ropa de distintas épocas. Todos tenían la cabeza inclinada, como si esperaran una orden. ¿Quiénes son?, preguntó casi sin voz. El charro respondió: los que aceptaron mis regalos, los que cambiaron una vida entera por un instante de ambición. De pronto, todas aquellas figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo y miraron directamente a Esteban. Ninguna tenía ojos, solo oscuridad. El caballo comenzó a relinchar, pero aquel sonido ya no parecía el de un animal. Parecía un grito humano, largo y desgarrador. El charro extendió nuevamente la bolsa de cuero. Esta vez no había oro. Dentro solo había una vieja fotografía. Era Esteban, con 8 años, abrazando a su abuelo, la fotografía que su familia había perdido décadas atrás. Nada se pierde, todo llega a mis manos. Los recuerdos, las promesas y las almas que olvidan el valor de su palabra. Esteban cayó de rodillas. Cerró los ojos y recordó algo que llevaba años enterrado en su memoria. Su abuelo no le había dicho únicamente que rechazara al charro. También le había enseñado una oración que nunca debía olvidar. Con la voz temblorosa, comenzó a repetirla una y otra vez. El viento se levantó con una fuerza brutal. La niebla empezó a girar alrededor del camino. El caballo retrocedió. Por primera vez, el charro dejó de sonreír. Su rostro comenzó a agrietarse como si estuviera hecho de carbón encendido. Lanzó un grito ensordecedor. El suelo tembló, los árboles se inclinaron y toda la oscuridad desapareció de golpe. Esteban despertó al amanecer. Su camión estaba detenido a un costado de la carretera. Los policías le dijeron que lo habían encontrado inconsciente. Él no respondió. Solo miró hacia el asiento del acompañante. Allí había una pequeña bolsa de cuero, vacía y cubierta de cenizas. Semanas después, volvió al mismo camino. No encontró huellas, pero al borde de la ruta descubrió un viejo monumento olvidado. Una placa oxidada decía: en memoria de los viajeros desaparecidos en este camino desde 1872. Decenas de nombres y una inscripción al final.
Nunca aceptes un regalo del jinete vestido de negro. Este fue el archivo FM 018 de Frecuencia Maldita. Las leyendas cambian con el paso de los siglos, pero algunas siguen cabalgando por los mismos caminos. Si alguna noche un elegante charro te ofrece riqueza, suerte o una vida mejor, recuerda que hay ofertas que parecen un regalo, hasta que descubres cuál era el verdadero precio. Hasta la próxima transmisión.